Por favor, vayan conmigo, queridos hermanos, a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Ahí va a estar basado el mensaje en esta mañana. Vamos a dar lectura a este pasaje y luego tendremos un momento de oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu palabra. Damos gracias, Señor, en esta mañana por poder oír tu voz, Señor. Rogamos que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para contemplar y apreciar y amar, Señor, tus verdades que tú has revelado en tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos muestres a Cristo, Señor. Déjanos verlo, Señor, en toda su gloria y en su esplendor. Señor, te pido que hables a nuestros corazones. Señor, dirige todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A partir del capítulo 4 de esta carta, el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia de Tesalónica acerca de cómo agradar a Dios. Les exhorta a la santidad sexual en los versículos 1 al 8. Dice Pablo que esta es la voluntad de Dios para su iglesia. También les exhorta al amor fraternal y el alcance que éste debe tener en los versículos 9 al 12. Y por lo general son instrucciones bien conocidas, pero que necesitaban estos hermanos abundar en ello más y más. Pero hay algo que probablemente no habían comprendido del todo y que les estaba provocando tristeza. Les estaba provocando una angustia profunda en sus corazones y tiene que ver con qué pasaría con aquellos hermanos que habían muerto antes de la venida del Señor por su iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo y su equipo estuvieron un breve tiempo en Tesalónica. Según lo relatado en Hechos capítulo 17, versículo 2, dice que estuvieron al menos 3 días de reposo. Esto es 3 semanas. Sin embargo, algunos teólogos afirman que por el contenido de la carta estuvieron por lo menos 6 meses, un tiempo suficiente para enseñar, entre otras cosas, esta doctrina. Los tesalonicenses conocían bien la doctrina de la venida del Señor. Pablo les enseñó acerca de esto. De hecho, una de las razones por las que Pablo agradece a Dios en el capítulo 1, versículo 3, es precisamente la constancia en la esperanza que estos hermanos tenían en el Señor Jesucristo. Todos los de Macedonia incluso daban testimonio de que estaban esperando del cielo a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Por lo tanto, los hermanos de Tesalónica amaban la venida del Señor y vivían consecuentemente con ello. Sin embargo, estas muertes que tuvieron lugar luego de la salida de Pablo de Tesalónica comenzaron a provocar en ellos una profunda angustia al no comprender lo que pasaría con aquellos hermanos en la venida del Señor Jesús por su iglesia. Probablemente pensaban que sus hermanos y hermanas fallecidos estarían en desventaja en relación con los creyentes vivos en el momento del regreso de Cristo en gloria. Y eso es lo que les provocaba a ellos esta tristeza profunda.
Por eso Pablo les escribe con el propósito de animar sus vidas, de ministrar sus corazones con una intención pastoral, de brindarles ánimo, aliento y consuelo para sus vidas. No es que el apóstol Pablo quisiera satisfacer la curiosidad de los hermanos con respecto a lo que va a pasar en el futuro, sino darles aliento y ánimos presentes con respecto a lo que va a pasar con sus hermanos que han fallecido. Porque la iglesia también necesita aliento, así como necesitamos ser corregidos, también necesitamos aliento para nuestra alma. Y sobre todo en los momentos más difíciles como lo es la muerte de uno de nuestros hermanos. Y lo único que trae verdadero consuelo es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Por eso Pablo a través de esta instrucción busca llevar aliento para sus corazones, porque frente a la muerte los cristianos tenemos una gloriosa esperanza para ser animados. Y es acerca de esta esperanza que Pablo va a hablar aquí en este pasaje. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes, tres cosas acerca de nuestra gloriosa esperanza. En primer lugar, el fundamento de nuestra gloriosa esperanza, los versículos 13 al 14. En segundo lugar, la descripción de nuestra gloriosa esperanza, los versículos 15 al 17. Y en tercer lugar, la aplicación de nuestra gloriosa esperanza en el versículo 18. Vamos entonces a lo primero, el fundamento de nuestra gloriosa esperanza. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo no quiere que los hermanos ignoren acerca de los que duermen. Es decir, no quiere que estén más en ignorancia, o por lo menos que no estén más confundidos con respecto a lo que va a pasar con los que duermen. Dicho de una manera positiva, esto sería: queremos que sepan lo que va a ocurrir con los que duermen. La frase "los que duermen" es un eufemismo para referirse a la muerte, pero no a cualquier fallecido, sino a los que murieron en Cristo, como va a decir en el versículo 14. Y nada tiene que ver con el sueño del alma, con esa falsa enseñanza que postula el estado inconsciente del alma luego de la separación de su cuerpo por medio de la muerte. Pablo se refiere al cuerpo del que ha fallecido, no al alma. El alma del creyente que muere está consciente y en la presencia del Señor. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, ¿por qué usa ese eufemismo del dormir? Quizás por la apariencia de estar durmiendo que tiene el cuerpo. Y esto ya nos habla de la esperanza que tenemos. O como dice también un teólogo de apellido Murray, quizás es una alusión a la certeza de despertar a la vida por medio de la resurrección. Por eso Pablo les escribe: queremos que sepan lo que va a pasar con los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten que el apóstol Pablo no les está diciendo que no se entristezcan o que no lloren por aquellos hermanos que han partido, sino que no lo hagan, como los que no tienen esperanza. De hecho, no hacerlo, es decir, no entristecerse por aquellos que han partido, por supuesto es una falta de amor. Por supuesto que sufrimos con la partida de nuestros hermanos, de aquellos seres queridos que han partido a la presencia del Señor, porque acá queda su recuerdo, porque se siente su ausencia. Y por supuesto que lloramos su partida. De hecho, no identificarnos con el dolor de nuestro hermano que ha sufrido una pérdida es una falta tremenda de amor fraternal. Sufrimos con los que sufren, lloramos con los que lloran, pero lo hacemos de una manera distinta, no como aquellos que no tienen esperanza. Los otros se refiere a los incrédulos,
a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no han puesto su confianza en el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para perdón de sus pecados. Ellos no tienen esperanza. Escuche lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, refiriéndose a la característica de alguien sin Cristo. Dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y esto también obviamente es la descripción nuestra antes de que el Señor nos alcanzara por su gracia. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y qué significa estar sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora escuche, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la descripción de alguien que no ha conocido a Jesús. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es estar sin Cristo, es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. En un comentario, el autor cita lo siguiente: una de las cartas en papiro más patéticas que han llegado hasta nosotros es una carta de pésame en la que se lee: de Irene a Taonofis y Filón, consolaos. Lo sentí y lloré por el difunto como había llorado por Dídimas. Todo lo que se podía hacer lo hice, como todos los míos, pero a pesar de todo, no se puede hacer nada contra tales cosas. Por tanto, consolaos como podáis. Es decir, no hay nada que realmente pueda consolar a aquellos que están sin Cristo. Consolaos como podáis. Vean ustedes cómo se consuelan. Es triste. Los no creyentes no tienen esperanza para ser consolados. De hecho, los filósofos de la época, cuando consolaban a sus lectores, les escribían cosas como estas: no lo lamenten demasiado, porque no servirá para nada. Los paganos sufrían sus muertes con una enorme desesperanza. Alguien registró estas palabras que encontraron en una lápida, es un epitafio. Dice: no era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Es algo desesperanzador. Nosotros podemos ver en el día de hoy, en las noticias y en nuestro contexto, cómo sufren aquellos que están sin Cristo cuando pierden a sus seres queridos. No hay consuelo verdadero para sus almas. Y buscan consuelo en cosas como el alcohol o en cosas que este mundo puede ofrecer, venganza. Y vemos que caen en una desesperación profunda. Por eso Pablo dice, no se tienen que entristecer como ellos que no tienen esperanza. No debemos entristecernos como ellos porque nosotros sí tenemos una esperanza. Y es una esperanza gloriosa y es lo que Pablo empieza a describir de aquí en adelante. ¿Cuál es esa esperanza? Notemos el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, la resurrección de Jesús asegura la resurrección nuestra. Esa es nuestra esperanza. ¿Y cuál es el fundamento? La muerte y resurrección de Jesús. Es decir, el Evangelio. Si hemos creído en el Evangelio, tenemos un fundamento sólido. La obra de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza. Ahora noten, queridos hermanos, que esta esperanza es para los que durmieron en Él, dice Pablo. Es decir, para todos los que le pertenecen a Jesucristo, todos los que son de Cristo, porque todas las bendiciones están en Cristo y fuera de Cristo no hay esperanza. Por eso, si estamos en Cristo, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones y la esperanza vienen por estar en Cristo. Como dijo alguien, las bendiciones y la esperanza no vienen por estar cerca de Cristo.
no vienen por estar al lado de Cristo, no vienen por seguir de lejos a Cristo, sino vienen por estar en Cristo. Porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Si creemos en Jesucristo, estamos unidos a Él. Y esta unión, queridos hermanos, no es temporal, no es circunstancial, es para siempre. Y no depende de nosotros, sino depende de Cristo. Los que hemos creído por la gracia de Dios, estamos en Cristo y ya no podemos salir de Él. Si tú estás en Cristo, tienes esta gloriosa esperanza. Porque nosotros, hermanos, no creemos en un Jesús que está muerto, sino en aquel que vive por los siglos de los siglos. La resurrección de Jesús es el hecho histórico más importante y trascendente de nuestra fe. Es lo que consuma la obra de redención y lo que asegura la resurrección de los que mueren en Él. Hermanos, si Jesucristo efectivamente no resucitó, como dicen algunos, dice Pablo en 1 Corintios 15, que nuestra predicación y nuestra fe sería vana. Es decir, sería vacía, sería inútil que predicáramos este mensaje y que lo creyéramos. Y lo más terrible, dice también Pablo, que aún estaríamos en nuestros pecados. Es decir, no habría perdón para nosotros. También agrega que los que murieron en Cristo perecieron. Es decir, solo murieron y nada más va a pasar. No resucitarán, es decir, no tenemos ninguna esperanza. Agrega también Pablo allí en 1 Corintios 15 que si nosotros creemos en esto y efectivamente Jesucristo no resucitó, seríamos los más dignos de lástima del mundo. Pero en el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza descansa en el hecho de que la tumba está vacía. Como dijo alguien, la piedra no fue quitada para que Cristo saliera, sino para que el mundo entrara y para que el mundo pudiera ver con sus propios ojos que Jesucristo se levantó poderosamente de entre los muertos, como un testimonio para el mundo. Y también es un testimonio para nosotros. Jesucristo está vivo y está en el cielo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cristo sigue haciendo su obra a través de la iglesia. Cristo prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y no solo eso, sino que también prometió venir por nosotros. Acompáñeme por favor por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que el Señor Jesucristo prometió. Es más, el Señor Jesucristo oró por esto al Padre. Un poco más adelante, por favor, en capítulo 17 de Juan, versículo 24. Dice el Señor, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo prometió, lo que el Señor Jesucristo oró y es lo que el Señor Jesucristo va a hacer. Y Pablo busca animar a sus hermanos en Tesalónica y por supuesto también a nosotros en el día de hoy con esta esperanza. Por eso no hay razón para entristecerse como si no tuviéramos esperanza, sino por el contrario, debemos sufrir con esperanza, porque tenemos esta gloriosa esperanza. Dice un comentarista, el consuelo del creyente que ve partir a uno de los suyos es grande, puesto que no debe dudar que quien ha creído en Cristo es trasladado en su muerte a la presencia de su Salvador, mientras que el cuerpo queda en la tierra esperando el glorioso despertar de la resurrección. Ahora, hermanos, Pablo, a partir del versículo 15 en adelante, va a tratar de describir lo indescriptible, porque este acontecimiento es un acontecimiento lleno de gloria. Lleno de gloria, hermanos, que escapa a nuestros pensamientos o a nuestra imaginación, porque no es un día cualquiera. No es un día cualquiera, no es un evento cualquiera. Pablo trata de elevar la mente de sus lectores para describir la escena celestial con el propósito de llenar sus corazones de esperanza y alegría al contemplar con los ojos espirituales la grandeza de aquel momento cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y esto es lo segundo. Vimos el fundamento de nuestra gloriosa esperanza, que es la obra de Cristo. Ahora vemos la descripción de nuestra gloriosa esperanza en los versículos 15 al 17. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Noten, hermanos, que lo que va a decir el apóstol Pablo no es una invención de él, no es una apreciación personal de él, es la palabra del Señor. Con toda probabilidad esta es una revelación especial que recibió el apóstol Pablo directamente de nuestro Señor Jesucristo. No que alguien se la haya enseñado, sino directamente de Cristo. Así como escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 11 y 12, que leo para ustedes. Mas os hago saber, hermanos, dice Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso es esencial para Pablo que los hermanos comprendieran lo que está a punto de describirles. Tanto Pablo como la iglesia en Tesalónica vivían con la expectativa de que el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia podía ocurrir mientras estuvieran vivos. Y esta es la tercera vez que Pablo habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, refiriéndose a una venida corporal, visible, a la presencia misma del Señor Jesucristo. La palabra venida tiene la idea de algo que no se veía, que ahora se hace visible. Esa es la idea. Y lo que sucederá, dice Pablo, es que los que estemos vivos en ese momento, cuando Jesús regrese por su iglesia, no precederemos a los que durmieron. Esto es lo primero que dice Pablo. Y aquí Pablo hace una negación enfática y se podría traducir, no, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. Y esto es lo que les estaba provocando esa tristeza a los hermanos en Tesalónica. Ellos pensaban que sus hermanos que habían muerto se perderían el encuentro con el Señor en el aire, o que estarían en desventaja respecto a los que estuvieran vivos en ese momento. Lo que sucedería con sus hermanos que habían fallecido les angustiaba. No querían que sus hermanos se perdieran el encuentro con el Señor en el aire. Ahora, noten cuál era la preocupación de estos hermanos. Claramente ellos tenían su mirada puesta en las cosas de arriba e interpretaban su vida en función de ello. Y así es también con nosotros.
Hermanos, nosotros deberíamos también interpretar nuestra vida desde la perspectiva de Dios, es decir, desde la mirada de Dios, del plan de Dios su plan que Él tiene para con su iglesia. De esa manera nosotros deberíamos interpretar también nuestra vida y ordenar nuestra vida en función de eso. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con Cristo. Él es nuestra vida. Así que Pablo dice, no se equivoquen, en ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. No iremos antes, dice Pablo. ¿Por qué no? Notemos el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que dice Pablo, no nos adelantaremos los que estemos vivos a los que durmieron. Y lo segundo que dice el apóstol Pablo acerca de nuestra esperanza es que el Señor mismo vendrá por nosotros. Notemos, hermanos, lo privilegiados que somos por la gracia de Dios. El Señor no envía un ángel a buscarnos, no envía un representante a buscarnos, sino que viene Él mismo. El mismo que sufrió nuestros dolores. El mismo que nosotros rechazamos tantas veces en nuestra vida, queridos hermanos. El mismo que murió por nosotros en la cruz. El mismo que nosotros seguimos ofendiendo todos los días. Él mismo vendrá por nosotros. Y vendrá mostrando su gran poder, su autoridad y su soberanía. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice Pablo. La voz de mando, queridos hermanos, es la voz poderosa y audible de nuestro Señor Jesucristo. Es la voz del Señor Dios Todopoderoso que en su venida hablará y los muertos se levantarán. Con esa misma voz poderosa con la que hizo los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo dirá una sola palabra y aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Porque ¿quién puede resistir a su voz? Él trajo a la existencia todas las cosas con el poder de su palabra, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, dice el Salmo 33, versículo 9. La voz del Señor es poderosa para dar vida. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro? El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y eso fue suficiente. Y el que estaba muerto no pudo resistir a la voz del autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. No solo trajo a la existencia todas las cosas por el poder de su palabra, sino que sustenta de la misma manera todas las cosas. Si hermanos, si nosotros estamos aquí hoy es porque Jesucristo sustenta nuestra vida. Él tiene ese poder, esa autoridad. Él es el autor de la vida. Escucharemos esa voz de nuestro Dios omnipotente. Dice también Pablo con voz de arcángel. Y esta es la voz como la de un oficial que da una orden a su ejército, que da una orden a sus tropas, y es una orden que debe ser inmediatamente obedecida. El arcángel en la Biblia es un jefe de ángeles. Y todos los ángeles están al servicio del Señor. Y el Señor Jesucristo como el príncipe del ejército de Jehová y vendrá rodeado de sus ángeles. También añade Pablo, y con trompeta de Dios. No solo será audible para nosotros la voz poderosa de nuestro Señor, sino que también oiremos la trompeta de Dios, que convoca a la iglesia para reunirnos con Él.
Y no solo eso, sino que también la trompeta marca el comienzo de algo mucho mejor para su iglesia. Como dijo alguien, la trompeta indica el término al tiempo de la iglesia peregrina y da lugar al tiempo de la iglesia gloriosa, es decir, cuando llega a su hogar. Y cuando el Señor venga en ese día glorioso, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que han muerto en Cristo tienen una ligera ventaja cronológica, por así decirlo, con respecto a los que estemos vivos. Todos los que han muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas. Y esto se refiere a que volverán a la vida en cuerpo y alma. Cuando las almas de aquellos que han muerto desciendan juntamente con Jesús para unirse con sus cuerpos. Y no pensemos, hermanos, que se refiere al cuerpo que quedó en el sepulcro, porque este cuerpo es de esta tierra, es terrenal y aquí queda. Algunos enseñan que los muertos en Cristo no pueden ser cremados, por ejemplo, porque necesitan sus cuerpos para ser resucitados. Pero eso no es problema para nuestro Dios, porque nuestro Dios Todopoderoso es el que nos dará un cuerpo distinto en la resurrección. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 38, donde Pablo usa el ejemplo de la semilla para explicar lo que pasará con el cuerpo. 1 Corintios 15, por favor. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Sigue diciendo en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, queridos hermanos, es un cuerpo totalmente distinto. Ya no estará sujeto a la corrupción, ni a la debilidad, ni a la deshonra de este cuerpo de pecado, sino que será un cuerpo de gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos distintos. Ahora, hermanos, notemos que nuestro Señor tiene autoridad sobre la muerte. Ha vencido la muerte. Por eso los muertos se levantarán. Porque Cristo venció la muerte. Ahora la pregunta que podrían estarse haciendo estos hermanos, ¿y qué pasa entonces con los que estén vivos en ese momento? Y es lo que responde Pablo en el versículo 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La palabra arrebatados significa tomar por la fuerza. Es una acción fuerte e irresistible. Los que estemos vivos en ese momento seremos tomados con fuerza de la tierra juntamente con aquellos que resucitarán. Ahora, queridos hermanos, el apóstol Pablo no menciona aquí esto, pero permítanme citar nuevamente 1 Corintios capítulo 15 para que veamos lo que sucede con los vivos al momento de la venida del Señor por su iglesia.
Primera de los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio, hermanos, es algo que estaba oculto al entendimiento de los hombres y que no puede ser conocido por los hombres a menos que Dios lo revele. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, es una revelación. No todos dormiremos. Es decir, no todos los creyentes pasarán por la muerte, hermanos. No todos los creyentes. La muerte no es una realidad inevitable para todos los creyentes. Hay algunos que no irán al sepulcro, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, recibiremos también un cuerpo distinto, apto para el cielo en el momento en que seamos arrebatados por el Señor. ¿Y cuál es la característica de este cuerpo? Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es un cuerpo semejante al de Cristo, semejante a la gloria del cuerpo de Él, semejante a las características del cuerpo de Él, hermanos. Ahora, ¿cómo hará esto? Sigue diciendo el versículo 21 al final. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para sujetar todas las cosas a Él y su iglesia le pertenece porque Él la compró con su propia sangre. Por eso, hermanos, todo se trata de Cristo. Y nosotros, la iglesia, estamos llamados a esperarlo a Él. No estamos llamados a esperar algo, ni un acontecimiento. No sé, que nosotros podamos ver con nuestros ojos, sino que estamos llamados a esperarlo a Él, a su venida. ¿Por qué? Porque ¿a qué vamos a ser arrebatados en las nubes? Dice Pablo, volviendo a nuestro pasaje, a encontrarnos con Él, para recibir al Señor en el aire. Y ese es el propósito. La palabra recibir también se puede traducir encuentro. Y se usaba para la bienvenida pública que se daba a visitantes importantes. A su regreso, queridos hermanos, Él nos hará subir hasta las nubes para darle la bienvenida. Es un recibimiento como nuestro Señor Todopoderoso que venció, que dio su vida por nosotros, que nos amó, que nos redimió, nos perdonó, nos resucitó, nos transformó, nos restauró. Y todo lo hizo para su gloria. Y lo aclamaremos como nuestro Señor y Redentor, como un pueblo que esperaba con ansias la manifestación de su Rey. Como quienes esperábamos con ansias ver su rostro. Hermanos, esto llena de esperanza tu corazón. Que podremos ver a nuestro Señor cara a cara un día. Y no porque nosotros hayamos decidido hacerlo, sino porque Él quiso que estuviéramos con Él. Él oró por esto al Padre. Él vino por esto a morir aquí a esta tierra. Para compartir sus moradas eternas con nosotros. Él
Es el que quiso llevarnos con Él. No solamente nos salvó, no solamente nos perdonó, sino que también nos lleva a vivir con Él. Y tendremos el privilegio, junto a aquellos hermanos que han partido, de reunirnos junto con ellos para recibir a nuestro Señor en el aire. Va a ser un momento glorioso, queridos hermanos. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo estamos para nuestro encuentro con el Señor? ¿Cómo estamos para nuestro encuentro con el Señor? Alguien dijo una vez, voy a parafrasear esto, bastaría un segundo en la presencia de nuestro Señor para darnos cuenta de que siempre pudimos hacer más, que siempre pudimos servir más, amar más, perdonar más, predicar más, orar más, leer más, sacrificar más. Y esto, hermanos, es verdad. Porque va a bastar que nosotros veamos el rostro de nuestro Señor para darnos cuenta que debimos haber vivido más para Él aquí en esta tierra. Un predicador dijo una vez, cuando estemos con el Señor, Él no va a mirar nuestros títulos, no va a mirar nuestros logros en esta tierra, sino lo que Él va a mirar va a ser nuestras cicatrices, dice Él. Y va a bastar cuando nosotros veamos las suyas para darnos cuenta que debemos haber vivido más para Cristo en esta tierra. Hermanos, a veces nosotros no vivimos más para Jesús en esta tierra porque probablemente no creemos que estas cosas van a ser así. O dudamos si realmente vale la pena. Por eso no nos motivamos a vivir para Cristo. ¿Cuáles son nuestras cicatrices? ¿Qué estamos dejando por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? Cuando veamos su rostro nos vamos a dar cuenta que valía totalmente la pena. Que pudimos siempre hacer más para Jesús, ser más como Él. Ahora, queridos hermanos, noten o notemos dónde se lleva a cabo toda esta escena celestial. En el aire. En el aire, y este es el lugar en donde operan todas las huestes de maldad, en el cual Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Este es el lugar de donde operan Satanás y todos sus demonios. Y ellos han estado siempre en contra del plan de Dios y siempre en contra de la iglesia y se empeñan en hacer tropezar a los creyentes. Y el encuentro glorioso de Jesucristo con su iglesia será en el aire, como una proclamación de la derrota de Satanás y la victoria de Cristo sobre las huestes de maldad. Va a ser un día, queridos hermanos, lleno de gloria, de triunfo, de regocijo. Porque Cristo triunfó. Y Dios, hermanos, va a ser un día lleno de gloria porque estará allí presente el Rey de Gloria. Y luego que el Señor nos lleve al encuentro con Él en el aire, estaremos siempre con el Señor. Y veremos su gloria, tal como Él oró al Padre en Juan 17, versículo 24, que leímos hace un rato. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria. Y estaremos rodeados de su gloria. Como decía hace un momento, también nos inundará una paz porque estaremos con el príncipe de paz. Esta es nuestra gloriosa esperanza. Este es el acontecimiento que la iglesia tanto espera. ¿Lo estás esperando tú, hermano? ¿Lo estamos esperando este momento? Por eso, queridos hermanos, si pensamos en nuestra gloriosa esperanza que tenemos, no tenemos razón alguna para entristecernos como si no tuviéramos esperanza. Los tesalonicenses no debían entristecerse como aquellos que no tienen esperanza, porque ellos y nosotros y todos los cristianos tenemos esta gloriosa esperanza. Tenemos un fundamento, la obra del Señor Jesucristo. El Señor murió y resucitó. Él vendrá por nosotros, Él nos resucitará, Él nos dará un cuerpo nuevo, Él nos arrebatará de la tierra para nuestro encuentro con Él en el aire. Él nos llevará a vivir con Él para siempre. Miren, hermanos, la maravillosa manifestación del amor y la gracia de Dios. Porque ¿qué hicimos nosotros para recibir esta esperanza, hermanos? ¿Qué hicimos nosotros para tener esta gloriosa esperanza? Nada. Hemos sido objeto de la gracia de Dios. Dios nos amó. ¿Cómo podemos explicar eso? Dios nos escogió en Cristo. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, si Jesucristo hizo todo, ¿quién nos podrá separar de Él? ¿Quién, queridos hermanos? Ni la muerte. Nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar de Cristo, de nuestro bendito Salvador y Redentor. Esa es la reflexión que hace Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, luego de meditar y explicar la obra de Cristo. Él dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nuestra esperanza, queridos hermanos, es segura, es gloriosa, es eterna. Y nada nos puede separar de Cristo. Estaremos siempre con el Señor. Lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Ahora, queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿Qué es lo que quiere Pablo que hagamos con esta descripción de nuestra gloriosa esperanza? Y esto es lo tercero, la aplicación de nuestra esperanza. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos tiene la idea de producir ánimo y consuelo. Y noten que el propósito por el cual Pablo escribe estas palabras es claro. Es proveer el aliento y el consuelo necesarios para aquellos que sufren por la pérdida de sus hermanos en Cristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Alentarnos unos a otros con estas palabras, porque lo que trae verdadero consuelo al corazón es la palabra de Dios. No son nuestras ideas ni nuestras capacidades, sino la correcta transmisión de las verdades de Dios. Y Dios, en su gracia, nos ha permitido conocer esta gloriosa verdad de que seremos arrebatados de esta tierra junto a todos aquellos hermanos en Cristo que han fallecido, ya sean familiares, miembros de nuestra iglesia o amigos, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él.
Pensemos, hermanos, por un momento en aquellos que han partido. Tenemos la esperanza de que vamos a volver a verlos. Y en un día glorioso, los volveremos a ver para reunirnos y darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Esa separación que produce la muerte es momentánea. La muerte no puede hacer más. Eso es todo lo que puede hacer, es separarnos en esta tierra. Pero en lo porvenir, queridos hermanos, no tiene poder. De hecho, nosotros debiéramos ver la muerte de otra forma. Porque por un lado, la muerte nos impulsa a los brazos de nuestro Señor. A pesar de que nos separa en esta tierra, deberíamos también estar con la esperanza de que aquellos que han fallecido están en la presencia del Señor. Y así después nosotros también nos uniremos a ellos y estaremos siempre con el Señor. Ahora, hermanos, ¿por qué no nos alentamos unos a otros con estas palabras? Meditaba en esto y me daba cuenta de que, por lo menos, personalmente esto no estaba en mi forma de expresar amor a mis hermanos. ¿Por qué será, queridos hermanos, que estas palabras no están en nuestra boca al momento de consolar a nuestros hermanos? Pareciera que estas palabras no forman parte de nuestro vocabulario. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hermanos que han sufrido una pérdida? Hermano o hermana, cuando el Señor venga, resucitará. Resucitará, lo volveremos a ver. Y tendremos el privilegio de que junto a Él subiremos al encuentro con nuestro Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Cuántas veces le hemos dicho esto a un hermano que ha sufrido la pérdida de un ser querido? Deberíamos, hermanos. Y tal vez no lo hacemos porque no es nuestra esperanza. O no amamos su venida lo suficiente. Tal vez tenemos los ojos muy pegados en las cosas de esta tierra que no nos permite ver la gloria que nos espera con el Señor. ¿Será que amamos más esta vida que la porvenir? ¿O será que no tenemos una comprensión mayor de las implicancias de la obra de redención? Debemos examinarnos, porque esta es nuestra esperanza. ¿Y cómo vamos a animarnos unos a otros si no tenemos esta esperanza? Si no amamos esta esperanza, si no amamos esta verdad. Difícilmente podemos dar a alguien lo que no tenemos. Por eso, querido hermano o hermana, si hasta este día esta no ha sido tu esperanza, te animo a que la hagas tuya hoy. Porque esto es lo que pasará con la iglesia, es palabra del Señor. Esta esperanza, hermanos, cambia nuestra forma de ver el presente, cambia nuestra percepción acerca de la muerte y cambia nuestra percepción acerca del futuro. Esta esperanza ordena nuestros pensamientos, ordena nuestra vida, debe impactar cómo nosotros enfocamos lo que vamos a hacer en nuestra vida, en todo lo que decidimos hacer. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en las decisiones que estamos tomando? En cómo estamos ordenando nuestra vida. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza. En Él está todo. En Él está nuestra vida. Y hermano, ¿sabes algo más?
El Señor Jesucristo viene pronto. El Señor Jesucristo viene pronto. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo creemos? ¿Anhelas? ¿Amas su venida? ¿Amamos su venida, hermanos? Y no es algo que esté diciendo yo. El Señor Jesucristo viene pronto. Él lo dijo. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Y todos nosotros deberíamos unirnos a lo que dice el apóstol Juan al final del versículo 20, que dice, amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús porque amamos tu venida. Porque amamos la gloriosa esperanza que nos has dado. Porque queremos estar contigo, porque queremos ver tu rostro. Ven, Señor Jesús. Hermanos, no nos olvidemos de aquellos que no tienen esta esperanza. Prediquemos el Evangelio. Es urgente para que más puedan unirse a estas palabras. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Compartamos de nuestra gloriosa esperanza. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Señor, agradecemos profundamente por Cristo, por todas las bendiciones que Él nos ha dado por pura gracia. Señor, ayúdanos a que esta esperanza llene por completo nuestro corazón, que transforme nuestra vida, que nos haga ser personas discípulos de Jesús, que queramos parecernos a Jesús, que queramos vivir para Él, porque estaremos una eternidad con Él. Oh Señor, danos de tu gracia para poder vivir para ti, realmente. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que les bendiga, Señor, y que esta esperanza siempre aliente sus corazones. También te ruego por aquellos que aún no te conocen, que puedan llegar a tus pies, Señor. Y gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia, Señor, que tienes para con nosotros. Ayúdanos a predicar el Evangelio y a vivir el Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.